subsidio para que ustedes puedan alquilar y ahorrar para comprarse una casa. ¿Suena bien? Suena magnífico. Pero vamos a ver qué problemas tiene esto. Estamos con el profesor Francisco Dammler, magíster en Sociología, ex ministro de Vivienda y además profesor aquí en Centrum. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Un gusto estar acá. Como yo lo anunciaba, porque el tema tiene entusiasmo acá entre nuestra producción, el proyecto que manda el Ejecutivo y que el Congreso dice que ellos también tienen el suyo propio y que lo quieren ampliar, indica en líneas generales que para aquellos menores de 40 años que ganen menos de 2.600 soles mensuales, se les va a dar un bono de 500 soles para que alquilen vivienda, pueden alquilarla por más, por cierto, pero con ese ahorro, con ese regalo que les están dando el Estado, ellos van a poder juntar para la cuota inicial y finalmente comprarse una vivienda. ¿Esto es así o aquí hay algún truco que no estamos entendiendo? Sí, el tema es exactamente como lo dices. La cuestión es cuánto puedes expandir esto. En las noticias que aparecieron del ministerio se habla de una cantidad inicial de 20 millones de soles. Pero no es nada. Que dividido entre los 3.500 bonos que se piensan entregar, obviamente esto da pie a que no hay un buen estudio de mercado atrás de esto. Según cifras del comercio que tengo acá, el subsidio podría cubrir hasta el 60% de los que están dentro del grupo entre 25 y 40 años. Sí. 60%. ¿Por qué? Porque en ese grupo la mayoría tiene todavía ingresos bajos. Entonces, en ese grupo, menos de 2.600, ¿no es cierto?, podrían llegar a ganar hasta el 90%. Pero digamos que no puedes llegar a todo y llegas al 60%. Sí. Pero todo eso no son 3.000 bonos, son 100.000 bonos, 200.000 bonos, 400.000 bonos de 500 soles mensuales. ¿Puede el Estado peruano pagar eso? A ver, ¿cuál es el concepto del subsidio y dónde lo colocas? Ese es un Claro, un empecemos primer por el tema, principio. ¿no? No voy a hablar de los programas sociales, de Juntos, porque eso lo podemos tomar, pero tienen otra naturaleza. Son grupos altamente vulnerables, a quienes les es muy difícil integrarse al mercado. Y aquí hablamos básicamente de que este subsidio va en zonas relativamente formales con gente que pueda demostrar esos ingresos. No, y además, la única condición es ser joven y ganar menos de 2.600 soles. Sí. Punto. A ver, primera premisa. ¿Los mercados inmobiliarios necesitan de viviendas en alquiler? Sí. ¿El Perú tiene viviendas en alquiler? Muy bajo. Respecto a otros países de América Latina, Colombia, Bogotá, la ciudad tiene un 25% de las viviendas en alquiler, es alto. Ya. ¿Y en el Perú? En el Lima, Perú, por ejemplo. Lima no llegamos al 8, pero 9, pero ahí hay un tema de subregistro. Claro. Nuestro país se caracteriza por ser altamente informal, no solo en la construcción, sino en el registro. Los datos o la evidencia, esta es evidencia empírica del censo, no es la otra evidencia que tú me comentábamos hace un rato. La evidencia del censo da cuenta de que en unidades o en viviendas, en núcleos de vivienda, tienes los papás abajo, segundo piso, ¿no? el hijo mayor, ¿no es cierto? O sea, y los cuartos que sobran se alquilan. ¿no? Y esto va sucediendo, por ejemplo, en sitios en donde alguna vez intentamos reubicar a la gente. La quebrada Carocio, que se afecta por década una o dos veces, donde viene este huaico ahí en Chosica, no sé si recordarás, quisimos hacer un programa de reubicación. De reubicación y donarles a las personas y moverlas a otro sitio en Lima, porque el costo de quitar la vulnerabilidad es mucho más alto. ¿Y qué pasó? Primer piso, el papá, segundo piso, eso es imposible, o sea, tienes que otorgar 3, 4, 5 viviendas por construcción. Eso te da idea de que hay un nivel y obviamente todas estas, más o menos, sin ningún tipo de contrato, así es. Sin ningún tipo de contrato, esta gente abonará algo al agua. O sea, lo que pasa es que ese 8% entonces del que hablamos de alquiler en Lima es un 8% formal, el que paga el impuesto, paga sus impuestos, paga el impuesto por el impuesto a la renta, el 5%. Eso es, pero debe ser mucho más. Debe ser mucho más. La naturaleza, como dice usted, del alquiler pues varía muchísimo, porque puede ser un muchacho que viene de provincia a estudiar a Lima y que le damos un cuarto. En realidad eso es un alquiler. Es un alquiler. Pero
formalmente no aparece como tal. Ese no aparece Así es. registrado. Esa es una primera característica de Ahora, nuestros hay un mercados. déficit de vivienda también, entonces. Sí, hay el déficit de viviendas en el Perú, En el Perú. sobre todo, y en las grandes ciudades, tiene dos características, y es bien curioso. Hay un déficit abierto, digamos, que es el que llamamos a las viviendas de gente que busca casa y está en condiciones de comprar, pero el segundo gran déficit obedece a la mala calidad, el déficit es cualitativo. Ah, bueno. Ese tema, lo que hay que hacer es seguir fomentando estos bonos, por ejemplo, para mejorar la calidad de la estructura y la seguridad de la vivienda. Esto es el dato científico, además, que tenemos en Lima. Eso supongo que cada ministro pone su velita y se encomienda al santo de su devoción. Un terremoto de grado 8 en Lima, y nosotros somos la tercera zona de energía, porque hay dos en Chile, y las dos ya han rebotado, ¿no? Gracias. La tercera zona de energía, que está desde Nazca hasta Chimbote, un terremoto de grado 8 destruye en simultáneo 300.000 viviendas en el primer minuto. En Lima. En Lima. Porque están mal construidas. El grueso está en zonas de riesgo, ¿no es O cierto? sea, De mala consistencia malo suelo. del terreno, mal suelo y mal construido. Mal ¿no? construido. Y ese es todo este fenómeno de Pero supongamos que autoconstrucción. no nos pongamos en el escenario apocalíptico todavía. Regresemos. Ok. El déficit nacional de vivienda, ¿cuántas viviendas se necesitan para la demanda que hay hoy? Para la demanda que hay hoy en las 50 ciudades más importantes del país, llega a un tema de unas 150.000, 200.000 viviendas. Bueno, yo recuerdo que estuvimos en una época en 1 millón de viviendas. O sea, se ha paliado en los últimos 20 años el se ha paliado, pero ¿no? siempre hay un déficit. Siempre hay un déficit. No hay un superávit. No hay un superávit, pero esto tiene que ver además con una condición que es estructural de las grandes ciudades. Lima, y eso lo sabe hasta los jovencitos que les gusta hacer proyectos, cuando dice, vamos a hacer un proyecto, ¿cuál es la demanda poblacional para que si usted da un servicio, brinde? En Lima, ya eso es automático, ¿no? No importa qué gobierno esté, 250.000 tú colocas es la demanda vegetativa del mercado. Ya. Es decir, en 5 años tienes algo más de 1 millón de habitantes en Lima. Ya, muy bien. Y Por crecimiento poblacional. Por crecimiento poblacional. Y esa demanda, ¿no? Y los que van entrando al segmento en el cual ya están Quieren en vivir condiciones, solos, claro. quieren vivir solos, es de aproximadamente la cuarta parte, ¿no? Y esa es la demanda que podríamos Constante. decir es la demanda constante del Lima. Ya. Y lo que hace el gobierno es fomentar este mercado desde otro lado, ¿no? Porque el tema de un bono al alquiler, ¿no? Siempre es complicado porque es un subsidio individual. Ya, pero vamos por partes. Lo que hace el gobierno, y lo ha hecho, digamos, desde el gobierno de Toledo, es hacer subsidio a la vivienda. Subsidio a la vivienda. Con distintos programas, ¿no? Mi techo, mi vivienda, Sí. etcétera. Entonces, y estos subsidios efectivamente han logrado que se construya una cantidad de unidades inmobiliarias que se han colocado. Y los programas aparentemente han sido exitosos, porque han satisfecho una demanda, han generado un mercado de construcción que se ha dinamizado. O sea, hasta ahí todos contentos. Sí, además, a ver, en el gobierno de Toledo, bajo este nuevo modelo, que es menos vulnerable, digamos, a manosearlo, porque subsidias a través del sistema financiero, Así ahí es. tú no te juegas con el banco, porque si te quitan la casa, ¿no? Así es. Y es difícil, como son miles de personas que acceden a viviendas, tendrías que negociar uno por uno, o sea, Claro. es mucho más transparente y más sólido, ¿no? En el gobierno de Toledo se lograron entregar unas 38.000 soluciones entre Vivienda, techo propio, etc. Ya aparecía en esa época, ¿no? Y en ese tiempo yo fui miembro del directorio del Fondo Mi Vivienda, ya parecía una locura, un éxito, ¿no? Luego, en el gobierno de Alan García se llegaron a 102.000. Decían, wow, ¿no es cierto? O sea, y además no ¿Y en cambiaron, el gobierno de ¿no? Humala? 243.406. Sumando todas desde el principio, desde Toledo. Entonces, hay que decir que por programas del Estado se llegaron casi a 400.000. 400.000 entre el periodo del 2001 al 2015, 16. Sí. Muy bien. Eso además, lo otro interesante, a los que les gusta un poco de estadística, es
En términos generales, el Fondo Mi Vivienda es un instrumento poderoso. No menos del 25% de la oferta hipotecaria de este país desfila por el fondo. Exactamente. Entonces, sin tienes considerar, un instrumento de política claro, poderoso. sin considerar el otro 75% que va por el sector Va privado puro. sí. Tú Muy quieres bien. comprarte tu casa y Entonces, vas al banco, ¿no? oferta hay, demanda hay, el mercado debería funcionar solo. ¿Para qué meterle? La idea de tener un bono de alquiler es generar la construcción de viviendas de alquiler, como tienen otros países. Sí. Y a través de la vivienda de alquiler, que generan renta, por cierto, el Estado también cobrar efectivamente de un negocio que también es 5% es para el Estado. O sea que es lucrativo también para el Estado. Sí. ¿Por qué esto podría ser un éxito o un fracaso? No sé qué piensa. Primero porque el principio básico en el cual entregas un subsidio, y aquí este es un subsidio individual, porque si empezamos con 3.500 viviendas, son 3.500 familias, ¿no? No has cuantificado bien la demanda y puedes hacer que esto sea extensivo y no vas a tener tiempo para focalizar y priorizar tu línea de entrada. Es decir, puedes tener 100.000 en el primer día que abres la ventanilla y no puedes controlarlo. Lo segundo es, si bien el bono, y hay que definir bien porque esos datos no están con exactitud, hay una parte que va al ahorro. ¿Por qué se crearon todos estos fondos tipo propio? Hay una especie... Ha existido, ha mejorado mucho, pero hay una especie de divorcio entre, un taxista y un banco. Me explico. Al banco, ¿no es cierto? El taxista, para él es un informal y difícilmente tú le darías crédito a una persona que hace taxi, por más que esté en alguna asociación. Muy bien. ¿Cuál es la forma de acercarlos? Por eso es el principio de microfinanzas. La forma de acercarlo es, empieza a ahorrar. Y si usted durante 6 meses ahorra, 6 o 8, depende de la política del banco, ahorra, y es capaz ese ahorro, ¿no?, de ser algo muy parecido a lo que después me vas a pagar si yo te doy una hipoteca, una casa, ¿no? Y te hago cliente mío, te fidelizo al banco, por supuesto, ¿no? Y el banco gana un cliente, ¿no? Y esta es la forma histórica de cómo se va generando cultura crediticia y se va generando esta alianza entre alguien que típicamente tú no le darías un crédito si te pones ¿no es cierto?, bajo todas las normas financieras, pero sí le darías si es que hay una relación con el banco. Muy bien. ¿Y esto qué tiene que ver con el alquiler? Que en ese bono hay un pedazo que te va a subsidiar y dice, esto es para que lo dejes ahorrado. Entonces, esa falta dice, entonces después ya no tengo que ahorrar. O sea, rompe el principio de... Me dan los 500 soles para que yo le pague al que me alquila, mi arrendatario, pero una parte de esos 500 soles los tengo que ahorrar. Sí, o sea, 300, entiendo, va directo al arrendatario y 200 son mi ahorro. Te creo una cuenta de ahorro. O sea, ahorran por mí también. Claro. Qué interesante. Es bueno y es malo porque, claro, rompe ese principio de la cultura del ya me abrieron una cuenta. Claro, entonces deberías estar ahorrando tú mismo. Lo que entiendo es que este programa nace en la reconstrucción del norte como un programa de emergencia para subsidiar a personas que estaban sin vivienda por un corto tiempo y subsidiarles un alquiler. ¿Fue así? Es así, de hecho el anuncio es los saldos no utilizados, esos de ese programa, estamos pidiendo la autorización porque tenían ese destino específico para que vayan a otra partida presupuestal para bancar el programa de alquiler. Pero no tiene mucho sentido, yo le voy a decir cuál es mi objeción mayor. Supongamos que el Estado a todos nos regala plata, porque eso es un regalo, nos está regalando plata, nos está devolviendo nuestros impuestos de alguna manera, muy bien, y estos miles de jóvenes comienzan a buscar vivienda en el mercado. ¿Qué va a pasar? El precio de las viviendas va a subir, porque todos ya tienen 500 soles de entrada. Entonces el arrendatario va a cobrar lo que cobra hoy más 500 soles. Sí. Y además, ¿por qué? Porque no hay el número de viviendas suficientes para satisfacer toda esta nueva demanda. Entonces, ¿qué va a pasar? Mucha demanda, poca oferta, el precio sube, eso es lógico. Entonces, lo único que causas es el impacto de subir los alquileres para todos, en toda la sociedad. ¿Esto es bueno?
es que no es la forma como tú construyes un mercado de esa naturaleza. A ver, ¿qué debería hacer el Estado? Ahora, lo que digo es lo que pasaría, ¿no es cierto? Es lo que pasaría. Muy bien. Pero a ver, ¿qué es lo que sucede en un mercado habitual? ¿O cómo debería promover su mercado de alquiler? Lo primero está en un efecto de planificación de las ciudades. A ver, Lima, porque creo que Esa es una buena idea. Empecemos por ahí. A ver, Lima, ¿dónde queremos que se alquile? Lima va hoy, ¿no? En nuestras épocas, cuando iniciamos Lima no era así, pero hoy empieza, si empezamos del sur, en Pucusana y termina en Ancón. Haces. Esa distancia es 109, 110 kilómetros. Ok. ¿Dónde queremos fomentar estructuras? Lo primero que da cuenta en la lógica de planificación, esto creo que el equipo de Muñoz y Miguel Romero la tiene muy clara, el teniente gobernador, es todos los servicios en Lima convergen al centro. Es decir, alguien que está en el extremo, 50 kilómetros tiene que desplazarse al centro de Lima y del otro lado. Pero además, esto tiene que ver con el deterioro y la calidad de vida de los ciudadanos. Un ejemplo, un ciudadano una persona en Ancón que tiene cáncer, tiene que ir a neoplásica. 4 horas de ida, más o menos, claro, yo calculo, claro, si no más. 4 horas de regreso, 4 horas de tratamiento, se muere esa persona. Y se muere no por el tratamiento, la calidad del tratamiento, sino por el estrés que le produce la ida. ¿Y qué hacemos con la parte inmobiliaria? Ok, encontrar sitios en la ciudad. Ancón es un excelente sitio, hay un proyecto gigantesco en donde yo he estado, que soy dueño de terrenos todavía no invadidos, ¿no? Digo, ok, este terreno, 100 hectáreas, las pongo en subasta. El que quiere desarrollar viviendas para alquiler, digamos, le vendo el terreno a un sol. Ya. Con viviendas, hoy se construyen las viviendas en 60.000 soles, no son grandes, claro, 42 metros cuadrados, con su kitchen, etcétera, suena razonable. Y si tú esperas una rentabilidad, ponte que tú fueras la inversionista y quisieras ponerla en alquiler, tienes 60.000 soles al 6-7%, que puede ser tu rentabilidad, puedes alquilar ese inmueble a 400, 500 soles, o sea, y esa va a ser tu rentabilidad por tu capital. Ok, entonces colocas ahí y dices, bueno, el que quiera hacer otro tipo de viviendas o residencias, ya esa sí subastamos, o sea, se la vendes a precios de mercado. Entonces, empiezas a promover un mercado de gente que está dispuesta, desarrolladores inmobiliarios que dicen, ok, yo me construyo acá. Y no pueden vender las unidades. Solo alquilarlas. Solo alquilarlas. Ese es el mandato y empiezas a expandir. En casi todos los sitios además encuentras, vamos bajando, voy de Tumbes. Claro. No hay un cuartel gigantesco ya hoy sin soldados. ¿Usted creería entonces que lo que tiene que hacer el Estado son proyectos de vivienda para alquiler promovidos por el Estado, más no el subsidio? Pero promovidos por el Estado, dejando que los privados levanten las torres y ellos se encarguen del alquiler, de desarrollar ese mercado. O sea, a cambio del valor del terreno. A cambio del valor del terreno. Que eso es mucho más efectivo que un subsidio directo. Sí, porque los proyectos puedes levantar 1.000, 2.000, 3.000 viviendas, por escala puedes ir ganando. Claro. Tienes Ancón, el parque industrial tiene ahí 1.200 hectáreas, podrías ingresar a proyectos como, y hay un primer grupo, todavía nos falta una década, pero, y hay un grupo que va a salir con la AFP, ¿no? Ese grupo sí puede bancar, por ejemplo, crear ciudades para personas de tercera edad y se las rentas hasta el día que mueren, ¿no? Lo otro es también desarrollar otros proyectos. En conclusión, tal como está presentado el bono Mi Alquiler no va a funcionar. No es sostenible en el largo plazo. Tiempo. Tendría que irse a un esquema como el que acabamos de explicar. O sea, nos tenemos que ir lo que está en la premisa, que creo que es lo más importante, sí necesitamos desarrollar el mercado de alquiler de viviendas. Claro, y formalizarlo. El cómo es que creo que está en discusión. Así es. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por haber estado con nosotros. Espero que les sirva a todos los alumnos que estaban deseosos de obtener su bono. Parece no ser muy buena idea que te den un bono directo, pero sí que se construya un mercado de alquiler en el Perú. En sus más de 100 años de existencia, el Canal de Panamá ha jugado un papel trascendental en la economía mundial.
del lugar que ocupa en la historia, en la economía y la proyección futura de una de las obras más importantes del siglo XX, estaremos conversando hoy en Realidades. Bienvenidos. Desde Caracas, Venezuela, les saluda Luis Francisco Blandón. En el Canal de Panamá, por sus 77 kilómetros de extensión, corren millones de dólares cada año. En manos de sus legítimos dueños desde 1999, la vía interoceánica atesora una historia convulsa. Las primeras ideas para la construcción del canal datan del siglo XIX, cuando el científico alemán Alexander von Humboldt señaló a Centroamérica como el lugar perfecto para la construcción de un cauce que atravesara la zona. En 1819 España aprueba el proyecto y creó una compañía para ejecutar la obra. Sin embargo, no fue hasta 1881 que comenzaron los trabajos bajo el mando francés con un fondo estimado de 600 millones de francos. Para su realización se fundó una empresa constructora que administraría la ejecución de la vía bajo la dirección del empresario Ferdinand Lesseps, quien atesoraba el aval de haber completado la excavación del Canal de Suez. Tras encontrarse disímiles dificultades e inconvenientes que obligaban a interrumpir las labores, en el año 1888 se agotó el dinero y Lesseps se vio obligado a detener la construcción. Asumida meses más tarde por el ingeniero Philip John Bovardilla, la compañía constructora fue cedida por su nuevo director a los Estados Unidos, quienes se apoderaron de los derechos de explotación y construcción del canal y del control de la zona que lo rodeaba con la creación de una colonia militar. Entonces los Estados Unidos, quienes impusieron un tratado aprovechándose la necesidad de la nación panameña de independizarse de Colombia, luego de la famosa guerra de los 1000 días que embarcó a todo el territorio colombiano y lo destruyó económicamente y políticamente lo destruyó. La oligarquía panameña entabló negociaciones con Estados Unidos, producto de que ya existía una negociación previa por el canal de Panamá, para construir el canal de Panamá a través de un convenio que se llamó Buno-Varila. Ese convenio fue firmado entre un francés, que era el propietario de la compañía vieja, y los Estados Unidos. En ese tiempo gobernaba Estados Unidos Roosevelt, y Roosevelt, como buen imperialista que había ya declarado la guerra a España, le había quitado sus últimas posesiones imperiales, decide construir el canal por Panamá, quitándole entonces, arrebatándole a lo que quedaba de Colombia su llamada posesión panameña. Pero realmente la nación panameña aspiraba hace muchas décadas a independizarse de Colombia, y eso fue aprovechado por Estados Unidos para imponerle un tratado a Panamá, y con ese tratado comenzó la construcción del canal en 1904. Formalmente se inauguró en 1914, pero realmente se terminó de construir en 1920. Panamá se convirtió en una colonia militarizada con el objetivo de ejercer el control y agredir a los países de la zona como Nicaragua y República Dominicana. Desde el punto de vista económico, la zona canalera fue el pretexto perfecto para asentar la expansión comercial de las inversiones de los Estados Unidos en el continente y en el mundo, principalmente de cara al Pacífico, como un instrumento más de dominación imperialista. Y ese rencor, por decirlo de alguna manera, de tener un país extranjero en tu país, o sea, se escucha contradictorio, pero para que tengamos una idea del impacto que creaba en la población panameña, saber que no podías entrar a una zona porque ahí regían leyes inclusive de Estados Unidos. Pero toda gran empresa tiene dificultades enormes. Para la construcción de la obra, varios fueron los factores que influyeron directamente en su desarrollo. Las cadenas montañosas, las lluvias con un promedio de 105 pulgadas al año, enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla, entre otras. Entre los años 1904 y 1913, alrededor de 56.307 trabajadores provenientes de Europa, las Antillas y de los Estados Unidos laboraron en la construcción del paso marítimo que hoy ve transitar sobre sus aguas alrededor del 6% del comercio mundial. Se estima que en las labores de construcción del canal fallecieron aproximadamente 25.000 personas. Cerca de 22.000 de estas muertes se produjeron durante la administración francesa, en su mayoría por las enfermedades que Estados Unidos lograría combatir más tarde de manera efectiva. Pero no solo la tecnología y la adaptación a la difícil geografía panameña permitió a los norteamericanos llevar a cabo esta gran empresa.
Los planes creados para acabar con las enfermedades que afectaban a los trabajadores como la malaria y la fiebre amarilla fueron decisivos en la obra. El mérito corresponde fundamentalmente al epidemiólogo estadounidense William Gorgas, quien fue el encargado de diseñar la campaña de salud pública más ambiciosa de su tiempo. Según entendidos en el tema, el esfuerzo por erradicar estas enfermedades fue una de las principales contribuciones del proyecto canalero a Panamá, y las lecciones aprendidas en el proceso beneficiaron a todo el mundo. Lo cierto es que los panameños fueron utilizados como el móvil perfecto para justificar la presencia norteamericana en la zona y mantener así el control militar, económico y político de una parte importante del continente. Hacemos una primera pausa en Realidades. Esta semana hablamos del Canal de Panamá en el contexto de la inauguración de una nueva etapa de su recorrido. En breve regresamos. Estamos de vuelta en Realidades, esta semana dedicado al Canal de Panamá. Si bien la rentabilidad del canal es muy alta, solo un grupo de familias controlan toda esa riqueza mientras el país se hunde en la pobreza. Por el Canal de Panamá transitan cientos de barcos cada día, dejando a su rastro mercancías y el pago obligatorio por su paso. La mayoría de estas ganancias acumuladas no llegan al pueblo panameño, quienes más necesitan los beneficios que puedan generar los millones que produce esta vía interoceánica. En el país hay una serie de grandes necesidades que afronta la población, y que obviamente ahí vemos reflejado que los recursos del canal están llegando a pocas manos, principalmente a los ricos de este país, a las grandes empresas transnacionales, que son las que se benefician porque pagan una renta muy baja comparada con el resto de América Latina. La BBC Mundo en su página web señala que el 25% de la población panameña no tiene servicios sanitarios, un 5% no cuenta con agua potable, un 11% sufre desnutrición y otro 11% viven en casas de tierra. Un panorama paradójico si tenemos en cuenta que el istmo genera un crecimiento promedio del 7% en la última década. Algunos expertos coinciden que la elaboración de mejores políticas de distribución de la riqueza generada por el canal puede resolver este problema con un peso moral enorme que pone en duda la gestión del Ejecutivo ante los ojos del mundo. Nosotros criticamos que esa renta canalera no sirve a la nación panameña y sirve más bien a los intereses de las grandes transnacionales, mientras la salud está colapsada, la educación está colapsada, el transporte está colapsado, la seguridad está colapsada, el país está ralentizado, hay una crisis profunda, hay niveles espantosos de enfermedades, de desnutrición, de analfabetismo, y en 16 años, desde el 99 para acá, no hemos visto realmente beneficios de ese canal para la nación panameña. La renta misma del canal, o sea, lo que le traspasa al Estado panameño, está alrededor de 1.000 millones de balboas anuales. Eso es una cantidad que se dice que más o menos de cada dólar, para ponerlo en términos de dólares, que recibe el Estado panameño y el gobierno central, 15 centavos provienen de la renta del canal. Esa es más o menos la proporción de lo que significa el Canal de Panamá, pues, para las posibilidades que tiene el país de hacer obras y atender problemas. Pese a los cerca de 1.000 millones de dólares anuales y el manejo del 6% de la mercancía mundial, poco se destina a resolver los problemas de la población. Sin embargo, cuando vemos en el fondo el total de lo que serían las finanzas públicas panameñas, Panamá tiene la siguiente característica, o sea, es el país que menos impuestos le cobra a los ricos en todo Centroamérica, y también es probablemente uno de los que menos impuestos le cobra a los ricos en el resto de América Latina.
Sin embargo, más o menos gasta en la misma proporción que el resto de los estados. Entonces ahí se evidencia algo. Lo que se evidencia algo es que la presión tributaria en Panamá es baja gracias a la renta del Canal de Panamá. Lo cual, si lo traducimos pues a quién se apropia esa situación, lo cierto es que entonces sería pues los más altos niveles de ingresos quienes se apropian de la renta, se apropian indirectamente. Sobre la base del derecho soberano de reclamar la parte de su territorio ocupada por los Estados Unidos, el pueblo panameño protagonizó disímiles alzamientos con el objetivo de retomar la autoridad sobre el canal. Desde 1904, estamos hablando del 11 de agosto, un presidente, se llamaba José Domingo Valdía, hizo la primera reclamación. Estamos hablando de que el tratado se firmó el 18 de diciembre de 1903. Lo firmó un francés y un estadounidense. El francés a nombre del Estado panameño. A partir del 11 de agosto de 1904, es decir, no habíamos llegado prácticamente ni al año, cuando ya la oligarquía panameña comenzó a sentir el peso de esa colonia, de esa invasión militar y comercial. Todo era monopolizado por Estados Unidos. Como nuestra población no era muy grande, ellos se aprovecharon mucho de esa situación y explotaron hasta la saciedad. A partir del 64, que es cuando el pueblo, los estudiantes, la juventud se levanta en contra de la presencia colonialista, un 9 de enero, que llevó al ejército estadounidense a agredirnos y asesinar a 21 panameños y dejar más de 500 heridos, y el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre el Estado panameño y el Estado estadounidense, llegó entonces a Estados Unidos a sentarse nuevamente con un nuevo planteamiento para abrogar el Tratado de 1903, establecer una nueva relación con el tratado que vendría a firmar en el 67, pero fue rechazado también por el Estado panameño por no ser conveniente a los intereses de Panamá, y finalmente firmarse con el gobierno de Omar Torrijos, establecido en 1970, una nueva negociación que duró hasta el 77, que es cuando se firman un nuevo pacto y Estados Unidos tiene que abandonar nuestro territorio. El tratado Torrijos-Carter, que se firmó entre el presidente panameño Omar Torrijos y el mandatario estadounidense James Carter, estableció la entrega de la administración del Canal de Panamá y el cierre de todas las bases militares estadounidenses en territorio ismeño. En el acuerdo, ambos países se comprometieron a tratar de forma amistosa y cooperativa la administración conjunta de la vía interoceánica. Finalmente, tras largas y complicadas negociaciones, el 7 de septiembre de 1977 se firmaron en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington los acuerdos en los que se reconocía la soberanía de Panamá sobre la zona del canal y por lo tanto el Estado tendría una participación creciente en la administración, protección y defensa del mismo. En virtud de lo anterior, la zona del canal quedaba sujeta a la legislación panameña y ahora se denominaba Área Canalera. El pacto, compuesto por un preámbulo, 14 artículos, un anexo y un acta, llamó a garantizar el libre tránsito y neutralidad a perpetuidad de este y obligó a los Estados Unidos a entregar el 31 de diciembre de 1999 la soberanía total del canal. El papel, primero, de Omar Torrijos fue determinante. Venía de una lucha generacional, una lucha donde todo el pueblo panameño estuvo luchando, ya sea por la vía legal, por la vía suave, pero no de manera violenta. Siempre era la lucha pacífica. Por ejemplo, la siembra de banderas de los años 30, de los años 40, de los años 50, hasta que finalmente llega Omar Torrijos, cuando se da un golpe de Estado contra un presidente que realmente no respetaba las reglas del juego en Panamá. Omar Torrijos se rodea de los mejores cerebros panameños y el apoyo de los mejores patriotas latinoamericanos, en medio de un contexto de Guerra Fría, en medio de un contexto de dictaduras militares en Latinoamérica, en un contexto donde Estados Unidos es derrotado en Vietnam. Es una situación bastante compleja porque se puede afirmar que es el último coletazo de los procesos de liberación nacional a nivel del mundo, y eso es aprovechado por nuestro país para montarle una ofensiva a Estados Unidos y obligarlos a ceder un tratado pacíficamente. El presidente Omar Torrijos Herrera supo leer el llamado de la historia e hizo realidad a largo plazo el reclamo de libertad del pueblo panameño.
Torrijos falleció el 31 de julio de 1981 en un sospechoso accidente aéreo. Conocidos del tema no dudan en levantar cargos de magnicidio, ya que casualmente los documentos de la investigación desaparecieron durante la invasión de los Estados Unidos a Panamá en 1989. Pese a la denuncia del pueblo panameño de la poca inversión de los recursos del canal en el país, este se expande. Hacemos una pausa, ya volvemos con más en Realidades. El futuro del canal se ve empañado. Investigaciones recientes sacaron a la luz irregularidades en la administración y realización de las nuevas obras de esta vía interoceánica. Horas antes de que un gigantesco barco surcara las aguas del moderno tramo del canal, un artículo publicado en la página del periódico New York Times en español expuso las irregularidades que como fantasmas empañan el futuro del paso marítimo. La reseña pone en duda la calidad de las obras y el aseguramiento necesario a tener en cuenta para el funcionamiento del canal, un secreto a voces que navega por las aguas de la vía acuática. No se le informa la verdad al pueblo panameño, ni siquiera se atreve el presidente a salir en televisión diciendo cuál es la verdad de la situación. Entonces hacen un show con la ampliación, donde invitan varios mandatarios amigos de ellos y realmente no resuelven el problema. Hacen un show que costó a la nación panameña 4 millones, cuando aquí hay más necesidades urgentes que atacar. Es decir, es una burla y el pueblo está cansado y está cada vez más indignado. Un proyecto marcado por escándalos, sobrecostos que levantaron muchas voces críticas desde su consulta en un referéndum hace casi 10 años. La ampliación, digamos, tiene dos problemas que nos llevan a pensar de que el impacto no va a ser tan grande como se esperaba. El primer hecho es que, bueno, los costos han sido más altos de lo que se esperaba. Y eso se refiere al hecho que el canal está ampliado, su costo hasta ahora son 5.400 millones de dólares. Eso no está tan lejos de los 5.200, pero hay 3.500 millones en litigio con las empresas constructoras. Entonces, aunque sea una tercera parte de eso, ya estamos hablando de 1.000 millones de balboas. Y por otro lado, las proyecciones que hicieron en su momento fueron predicciones hechas antes del 2008. Eran bien optimistas. Lo cierto es que el comercio exterior no está avanzando a la velocidad que se esperaba en ese momento. Y bueno, sobre todo en la coyuntura actual, si todavía afloja más el comercio exterior, tampoco los ingresos van a ser lo que se esperaban. Eso significa que lo que le puede quedar a la economía panameña, sobre todo al Estado panameño, no va a ser todo lo que se estaba proyectando en un momento determinado. Los recursos van a ser más escasos. Entre las ventajas que hacen al Canal de Panamá desempeñar un papel protagónico en la economía mundial se encuentran los bajos precios del transporte y la elevación del tiempo de rotación de los capitales, reduciendo el tiempo de circulación. Esto es conocido por los ismeños, que realizan reclamos cada vez más seguidos por la gran desigualdad imperante en el país. Y es que la renta canalera está lejos de ser de todos. Los precios de alimentos han subido, los precios de los canones de vivienda han subido. Es decir, el pueblo panameño está bastante disgustado. Aquí puede haber una explosión en cualquier momento. El contexto de la ampliación del Canal de Panamá está marcado por la construcción de una vía similar en Nicaragua como arteria alternativa a los verdaderos intereses imperiales por los que fue construido verdaderamente el ismeño. Pero la tarea para los nicaragüenses no será fácil. Hay dos problemas. Uno, bueno, eso siempre es una posible competencia, pero los cálculos que se han hecho en Panamá, el canal de Nicaragua costaría 70.000 millones de balboas. Entonces no es una obra que fácilmente va a llegar a su culminación, más allá de los problemas que pueda tener de orden ecológico y de otro tipo. O sea, sobre todo conseguir ese financiamiento no es fácil.
En segundo lugar, habría que tener lo siguiente, ya en términos de competencias, vamos a poner el escenario que se haga. Cuando se termine de construir el canal de Nicaragua, Panamá ya habría depreciado su canal, depreciado financieramente, no físicamente, de manera tal de que a Panamá les resultaría fácil jugar con el peaje, de manera tal de poder conservar los clientes. O sea, implicaría una baja en la renta, pero realmente Panamá tendría esa ventaja. Sin embargo, a pesar de que Panamá ostenta la soberanía total sobre el canal desde 1999, la presencia de los Estados Unidos en el paso continúa siendo decisiva. Y a esta altura sigue siendo cierto que el primer usuario del canal de Panamá es precisamente Estados Unidos. El segundo usuario sería China. Ya el tercer usuario vendría a ser un país latinoamericano, que es Chile. Pero básicamente, pues, los beneficios esos que da el canal de Panamá, de costo de transporte más barato, de mayor rotación de capital, básicamente sigue siendo cierto para el caso de los Estados Unidos. Pero más aún, los Estados Unidos tienen, en caso de necesidad, paso expedito de sus barcos de guerra por el canal de Panamá. Eso sigue estando en el tratado y en la enmienda de consignia. O sea que, de hecho, digamos, eso es un beneficio, pues si lo quieres llamar de alguna otra manera. Esto evidencia una vez más las intenciones que desde el inicio del canal ha tenido el llamado Imperio Norteamericano. Pese a que la acción armada de los Estados Unidos en Panamá en 1989 dejó más de 3.000 víctimas, el Estado se mantiene indolente. Aún los panameños continúan bajo la sombra de la colonia. Los intereses económicos de una minoría están por encima de la dignidad, el sudor y la vida de los ismeños.